en algún momento hemos sido influenciados por el arte chicha, en letreros como estos. O en conciertos como este. El día de hoy conoceremos a uno de los mayores representantes de este arte, así que acompáñenos con esta nota. Ya nos encontramos con Elliot Tupa. ¿Qué denominación le das a la palabra chicha? Creo que la connotación que pueda representar chicha es variado, distinto, es a la misma vez como disímil en opiniones. Hay una confusión, hay una ambigüedad, o sea, hay una reinterpretación de la denominación muy confusa. Y yo creo que desde mi plano más gráfico puedo definir como la chicha una expresión gráfica que empezó desde el cartel chicha. Y el cartel chicha es un elemento gráfico que surgió en los años 80 en paralelo con la movida musical tropical andina que también se denominó música chicha. Entonces estas dos vertientes, gráfica y música, provienen de la Sierra Central de Huancayo. Los Chapis, los Ovnis y otros grupos desarrollaron un estilo musical que en el fondo también requerían en ese momento de una publicidad más artesanal. Y ahí surge el cartel chicha. Eso hace de que mi trabajo tenga esa connotación, digamos, de características gráficas chicha, porque yo sigo como segunda generación este trabajo que es dibujar letras y añadirle el color. Entonces creo que resumiendo un poco lo que significa chicha es como la aplicación del color fosforescente según un elemento gráfico en palabras. ¿Cómo yo puedo saber cuál es un cartel de Elliot Tupa? La pregunta en realidad, o sea, pareciera que hay una línea definida a nivel gráfico de lo que hago, pero en realidad tiene muchas variantes. Consideremos que un trabajo manual nunca podría repetirlo de la misma manera cada vez que quisiera. Entonces, lo que sí existe, hay elementos muy puntuales que sí generan una estabilidad, digamos, gráfica de lo que hago, pero finalmente va variando y va mutando cada vez que yo pinte en distintos soportes y eso, cuando ya uno lo mira al detalle, puede definir que una letra lo hice con mucho más curva, con muchas más extensiones, lo hice de repente más delgado, más light, más condensada, más ancha, más bold, o sea, tiene muchas variantes. Lo que pasa es que la gente común, y lo digo común, y es normal que no tenga, digamos, esa percepción de estos detalles. Centrándonos en la elaboración de los carteles, ¿hay algún material específico o una manera específica de realizarlos? Entonces los artesanos, dentro de su limitación, cuando empezaron a hacer carteles, necesitaban una malla básica, una organza muy barata, un bastidor de madera muy barato, una rasqueta que servía para pasar la tinta, y eso también era muy barato, porque hasta gratis muchas veces, porque uno iba a los señores donde arreglan llantas y estos se regalaban pedazos de caucho y uno las recortaba y con eso desarrollaba, digamos, una rasqueta para poder pasar la tinta. Entonces fue un trabajo que surgió dentro de sus limitaciones como un trabajo más vinculado a lo artesanal, a lo artístico, que nunca tuvo una pretensión más allá, digamos, de ser un oficio bastante, digamos, como de casa, ¿no? De familia, porque cada taller en los 80 era conformado por el papá seguro y los hijos que secundaban el proceso en el taller. Hay algunas personas a las que este tipo de, digamos, esta técnica les parece algo de mal gusto por el hecho de los colores o el simple hecho de que provengan eso, de los, como que su origen sea de los carteles de los conciertos. ¿Qué opina acerca de esto? Hay que entender todas las posiciones, y creo que una de las posiciones, como bien mencionas, es ese acercamiento de algunas personas. Hay que entender que en su condición, socialmente, Perú es un país racista y con mucho problema, digamos, de fondo detrás de todo eso. Entonces siempre vamos a querer ser mejor que el otro, aún estando en las mismas condiciones. Entonces esa cuestión de que un cholo choleando es que es real. Y el cartel chicha, por su proveniencia, que es la periferia de Lima, que es los carteles que promocionaban grupos y eventos de chicha, tuvo digamos, ese estigma, ¿cierto? Y lo que a mí me pasó es un poco esa historia también, porque yo en la universidad mis compañeros me preguntaban por qué hacía estos carteles y lo veían muy mal porque decían que eso era para los grupos chicha, para la periferia, y yo estoy en una universidad particular, entonces ya se imaginarán el roce y el choque que podía existir en ese momento. Pero en todo caso eso fue un cuestionamiento importante porque me permitió justamente poder aterrizar de qué manera yo quería abordar y continuar esta extensión del cartel con un sentido distinto, que no era solamente comunicar un evento, sino más bien
comunicar un pensamiento, una idea, una forma de ver, una concepción de la vida, una concepción, digamos, de la interacción humana, y eso añadido, digamos, a un tema técnico que también implica como aprendizar y reforzar aquello que ya sabes por propia, digamos, como experiencia y por algo, digamos, cotidiano que existe en el taller. Ya toca revisar libros, ya toca hacer uso del internet, revisar información que te ayuden a entender mejor y a mejorar la técnica, lo cual creo que eso ha sido un poco el valor de todo el trabajo que voy desarrollando. ¿Cómo es que pasa de los papeles, de los carteles, al arte urbano? A hacer arte en paredes tan grandes. Creo que también es por esa necesidad de seguir expresándome de distintas maneras. El pasar a la pared, más allá de concebir, digamos, su profundidad, porque no sabía la dimensión que existía detrás de una pintura en la pared. Yo el 2010 es la primera vez que pinto en la calle y creo que fue una forma de insertar en el arte urbano de manera muy práctica. Creo que en menos de un año pude como hacer que el trabajo sea visible, y de la misma manera también pude entender de que mucha gente que no conocía el trabajo que yo desarrollaba, gente común y corriente, sin ninguna vinculación al diseño, sin ninguna vinculación al arte, sin ninguna vinculación a nada con anterioridad, encontrarse un trabajo en la pared, en el muro, de cualquier lugar, ya generaba algún tipo de cuestionamientos, y claro, ahí aparecía la firma de Tupac y por ahí generaba alguna inquietud, algún interés. Y por eso creo que el arte urbano a mí me ha permitido como tener un acercamiento mucho más directo con las personas. Esa relación de estar pintando y estar conversando con la gente, estar recibiendo, digamos, opiniones diversas. Eso creo que me hace mucho más espontáneo en expresarme en la pared, porque está condicionado a lo que voy interactuando con la gente. ¿Cuál es la razón de haber traído una exposición a Cusco? Creo que la razón y motivación en realidad obedece a la necesidad de poder trasladar este discurso, porque finalmente es un discurso que tiene un contenido soportado en un papel, en una serigrafía o en un lienzo, y que al tener la condición de una exposición libre, la gente puede pasar durante estos 3 meses, porque esa exposición que se inaugura hoy día va a estar abierta hasta el 30 de junio. Y la idea con eso es que las personas puedan generar algún tipo de reacción, buena, mala, positivo, negativo, pero esa es la necesidad, generar un tipo de cuestionamiento. Y además que siento que el trabajo mío, que viene de lo popular, y además otras razones es todo lo que tiene que ver toda esta carga familiar. Yo les contaba a algunos amigos acá en Cusco de que los apellidos de mi padre, en su condición, sin aseverar, pero considero que deberían tener alguna raíz cusqueña, porque el apellido de mi papá es Urcuguaranga Yupanqui, y el apellido Urcuguaranga no es otra cosa que acá de Orjo Guaranga. Entonces creo que tiene muchos sentimientos también detrás, porque cada vez que vengo a Cusco siento que hay digamos, como un arraigo natural. Y además no es que lo sienta yo nada más, sino que los amigos que voy conociendo en Cusco siempre se han portado con mucha cortesía, con mucha fraternidad, en lo cual uno se siente en casa. Y es importante sentirse bien en un lugar donde esté. Yo creo que esa es la condición de cualquier ser humano, o sea, poder sentirse bien en la casa, ¿cierto? Y de la misma manera poder sentirse bien con los amigos, y eso es una necesidad de sentirse bien con los amigos. A los amigos y a la gente, un trabajo que tiene como mucho cariño. En realidad siempre he tratado de valorar ese trabajo artesanal, ese trabajo que mucha gente lo coloca en un segundo plano, pero creo que si revisamos un poco más de eso, hay algo más que entregamos nosotros. Al menos yo tengo un compromiso muy marcado con la papelería, con el diseño de letras, con lo que significa para mí toda la influencia que Perú me aporta. Y eso, siempre lo he dicho, eso no lo he concesionado ante ninguna marca. Siempre he creído de que lo importante es como valorar lo que tenemos y no distorsionarnos a vida.
Bueno chicos, hasta aquí el segmento de hoy. Vale, ¿qué tal te ha parecido? Me ha parecido algo muy interesante porque hemos conocido un poquito más sobre Elio Tupac y su arte. A mí también me ha gustado mucho saber más sobre el origen de estos carteles. Y si ustedes también quieren aprender un poco más de esto, no se olviden venir a la Casa Cultura, que estará disponible hasta el 30 de junio. Así que los esperamos.